45. Información para el cambio. Nueva edición de Foro 45, Información para el Cambio a través de Teleradio América. Líder en noticias, líder en comentario. La compañera María Estela de León. Doctora, Saluda. ¿Cómo se siente? Usted siempre viendo el país con optimismo. Sí, hay que mirarlo con optimismo pese a los augurios y a los malos presagios. ¿Y hay malos presagios? Sí, sí. Aquí nada está bien. Nada está Desde bien. la perspectiva de sectores Exacto. que le interesa que ese sea el panorama el que parámetro. miremos. Sí, sí. Pues yo creo que aquí en el país, María Estela, tú que tocas este tema, ¿verdad?, del pesimismo de ciertos sectores, aquí hay mucha gente que está haciendo cosas buenas. Pero aquí hay gente que está produciendo, aquí hay gente que está invirtiendo, aquí hay gente que está en el Estado y maneja las cosas del Estado bien también. de manera transparente. Pero esa no es noticia y No. eso no vende. Exacto. Y aquí lo que vende es lo que se promueve. Exacto, que se promueve el desorden, que se promueve la anarquía. Sí, y eso crea un estado de desánimo y de hecho crea una situación a nivel mental. En Exacto. todo el sector tú entiendes cuando el dominicano tú le preguntas ¿cómo está? No, la cosa está mala. Está mala. Exacto. Esto no tiene ya Solución. No tiene solución, ya esto. Esto va a la brigandina. Sí, sí, aquí se acabó, aquí no hay nada. Aquí no hay Exacto. nada bueno porque eso es lo que le conviene. Sin embargo, vienen extranjeros y quedan prendados del país, invierten, se quedan aquí, hacen familia. Entonces uno dice, bueno, el país todavía da mucho. Tú sabes que a veces yo tengo la sensación que el que viene de fuera quizá viene con otra perspectiva, no está tan cargado del ambiente también que le venden a uno. Y yo a veces tengo la idea de que vivo en un país diferente. Sí. Mira, por ejemplo, Ricardo Montaner está ahí metido en Samaná. Feliz. Sí. En el Cigala paraíso. viviendo ahí en Punta Cana. No, y viene gente de fuera con todo el dinero del mundo, pudiendo elegir otro destino, eligen República Dominicana. En vez de Dominicana. elegir a Miami, la Riviera Francesa, porque tienen dinero. Sí, y prefieren este paraíso. Vienen aquí a República Dominicana, porque el dominicano, a pesar de todo, es amable, es simpático, tiene una sonrisa siempre en los labios, a flor de labios. No, y no ha perdido, pese a todo, la hospitalidad. Exacto. El dominicano es hospitalario y cuando llega, te abre los brazos. Exacto. Y las mujeres son dadivosas. No, las mujeres también tienen el mismo sentir que tienen los hombres de acoger a los que vienen y que se sientan bien como en su casa. Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Hoy vamos a conversar con un joven escritor paraguayo, Sebastián Ocampo. Vamos a hablar de la literatura, de la poesía del Paraguay, país a quien ha sido dedicada la Feria del Libro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Francis, estoy muy bien. Hola María, muchas gracias por la invitación. Okay. Es tal como dijeron, nos reciben muy bien a los invitados, a los extranjeros. Okay. Coincidimos, el paraguayo también recibe muy bien al que visita, lo trata muy bien, tanto a las mujeres como a los varones. Sí. Mira, hablando de Paraguay, hay muchos paraguayos en República Dominicana. ¿Qué te dijeron cuando venías acá? Que yo sepa, yo solo conozco a una paraguaya que vive aquí. Ajá. Dominicanos en Paraguay, solo conocía al embajador Marino Berigüete, que es quien hizo el contacto, el vínculo para que Paraguay pudiera ser el invitado de honor de la Feria de Santo Domingo. Bien, mira, vamos a iniciar ya el programa, Foro 45, con una pregunta. Paraguay como país y la literatura paraguaya ha sido una gran desconocida en Hispanoamérica, a pesar de tener gente tan importante como Roa Bastos. ¿A qué se debe esto? Es una pregunta que mucha gente trata de responder porque es muy difícil de comprender por qué al Paraguay, por qué el silencio rodea al país. Roa Bastos definió al país como una isla rodeada de tierra. Okay. Otros autores lo definieron como una isla sin mar. Y el Paraguay solo se convierte en noticia mundial por sus
o por la selección nacional de fútbol que pierde en algún campeonato mundial o por alguna tragedia o por alguna cuestión relacionada a la alta criminalidad. Por ejemplo, hubo un gran robo en una de las ciudades del país hace unos días, se convirtió. Pero nosotros, que salimos a representar al país, no nos convertimos en noticia, ni siquiera en nuestro país. No nos volvemos noticias por las actividades, por la representación del país en otros países. Porque Paraguay tiene la superficie de Paraguay territorial. La superficie es de más de 460.000 kilómetros cuadrados. Sí, que República Dominicana cabe varias veces. Sí, pero es una superficie engañosa. Si uno piensa en esa cantidad, supone que vive muchísima gente, pero viven 7 millones de personas. Pero ¿y esa superficie tan grande? Es una superficie grande, pero ocupada, una región llamada Chaco es ocupada prácticamente por más de 15 millones de vacas, que es, Paraguay es el octavo exportador mundial, pero esa exportación no beneficia a la sociedad paraguaya, es una exportación que beneficia a una oligarquía pequeña. Es una riqueza muy repartida, muy desigual. Y luego también tenemos un gran territorio de cultivo de soja transgénica, que es un capital que no se queda en el país, es una inversión mínima, pero es un capital que sale totalmente del país, no beneficia nada. Entonces el país se queda muy arrinconada a la capital y sus alrededores. Entonces muchísima gente vive en Asunción, la zona metropolitana, y ahí nos encontramos de las 7 millones de personas. En esa zona metropolitana nos encontramos 2,5 millones de personas. Después de la dictadura franquista, ¿qué significó ese periodo para Paraguay? El periodo de la dictadura franquista es... Ya podemos entrar en la obra de Roa. Sí. La obra de Roa, Yo el Supremo, el protagonista es el dictador supremo, doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Él justifica la novela de Roa, es una gran reflexión y una gran justificación del por qué él hizo todo lo que hizo, que en algunos casos lo consideran con posturas políticas tiránicas, es para justificar la creación, el sostenimiento de la República del Paraguay, porque era un sector que se quería anexar a otros. Lo que sucede en 1811 es liberarnos de España, pero había posturas de que nos anexemos a la provincia de Buenos Aires o al Imperio del Brasil. Entonces él dice, nos liberamos de todos, rompemos todas las cadenas, se crea la República. Él asume en 1814, se asume como dictador supremo y va hasta su muerte en 1840. Entonces el país, una de las políticas que tomó es el bloqueo del país. Lo aisló. Lo aisló y eso provocó un gran desmadre fuera del país, contando sobre todo mucha ficción, hay mucho mito, mucha leyenda que con documentos se van refutando en los papeles de los historiadores. Sebastián, se me ocurre preguntarte, ¿cuáles son los efectos, si aún se sienten, porque Paraguay tuvo que renacer de su ceniza, la guerra de la Triple Alianza? La guerra de la Triple Alianza se recuerda muchísimo, genera hasta ahora posturas antagónicas, es muy en la línea del fanatismo. Es una guerra que, siguiendo la línea del doctor Francia, es algo que al parecer se la piensa como inevitable, es algo que debía suceder. Proviene de todo eso que sucedió en ese periodo dictatorial. Se firma un tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, y en ese tratado se lee que ya lo distribuyeron el territorio paraguayo, el objetivo era apropiarse repartirse que de hecho lo lograron en parte, se apropiaron de ciertos territorios y Argentina no se quedó con todo el Chaco porque el presidente Hayes de Estados Unidos intervino y dijo, no, acá delimitamos, se queda con cierto territorio argentino. Entonces parte del Chaco argentino pertenecía a Paraguay. Pertenecía, sí. Y en esa guerra de la Triple Alianza,
Que fue cedido. se Sí. quedaron con esa tierra, Sí, sí. Y que es una de las más productivas que tiene. es muy productiva, sí. Él tiene Bueno, Argentina. esa guerra provocó un trauma en la sociedad. Fue un genocidio, murió muchísima gente. El Paraguay queda después con políticas. Termina la guerra y el Imperio de Brasil con Argentina mantiene un gobierno. Ok. Hasta que después se crea una constitución y se le permite a los paraguayos tener su propio gobierno, pero en ese momento el Paraguay, hay un antes y después muy importante al terminar la guerra. Por ejemplo, Paraguay no era un país endeudado. Es una de las cosas que se habla mucho de la diferencia entre lo que era antes el país, del gobierno francista, que fue generando mucha riqueza, que después fue creando una pequeña industria con los otros gobiernos. Entonces, 1870, eso termina. Y una de las primeras cosas que se solicita es un gran préstamo para pagar a los países aliados, como dice Eduardo Galeano, lo mucho que le costó matar el Paraguay. En Paraguay. Ok. Entonces, En esa guerra de la Triple Alianza, tengo el dato de que la mayoría de la población masculina fue exterminada. Fue un genocidio lo que hubo. sí, fue un genocidio, sí. Sí. Hubo una gran cantidad, no sé si ya hay una cantidad exacta para decírtelo ahora, pero sí, la mayoría de los paraguayos, por Varones. llamarlos jóvenes, adultos, Sí. fallecieron en la guerra. Fueron asesinados. Fueron asesinados, sí. Quedaron niños, quedaron ancianos y sobre Mujeres. todo quedó una gran población de mujeres que, como es habitual allá, hace que se reconstruya, logra que se reconstruya la sociedad paraguaya. Mira, ¿qué impacto tuvo esa guerra de Triple Alianza en las letras paraguayas? En las letras sobre todo se nota en la historia y en el ensayo. Paraguay en posguerra, guerra Guazú, le llaman Guazú, es grande. Hubo una necesidad, termina la guerra, se escribe la historia desde la perspectiva. Por ejemplo, en el Brasil todavía hay posturas de que esa guerra fue provocada única y exclusivamente por el mariscal Francisco Solano López. Ok. Nada más. ¿Con Entonces, qué finalidad? Lo que hay un proceso de reescritura de la historia, pero la historia, hay mucho de ficción en cada uno que se está refutando con el tiempo, con la investigación y con documentos. Entonces, hay una necesidad de recuperar, de reescribir la historia en no ficción. Después en ensayos. Luego viene mucho la poesía. Le tenemos a Natalicio Talavera, que escribe en guaraní, que escribe en castellano. Luego la ficción tarda en escribirse, empieza a inicio del siglo XX, pero hay un gran autor, un gran escritor que los paraguayos lo consideramos el gran cronista de esa guerra contra la Triple Alianza. Su nombre es Juan Crisóstomo Centurión, pero escribió tanta historia que quedó como historiador. Sin embargo, él escribe lo que se considera la primera novela del Paraguay, que se titula Viaje nocturno de Gualberto, y él lo escribe en Cuba, que es una isla vecina, y lo publica en New York en 1887. Y es una novela que queda más o menos perdida en el imaginario, pero es una novela de reflexión sobre lo que él vivió, la guerra, cómo es provocada, a quién beneficia, a quién no beneficia. Pero quedó más como historiador. Quedó como historiador. Que como poeta, que como escritor. Como un cronista, sobre todo. Entonces, las obras emblemáticas que pudiésemos entonces decir que son el punto de partida de la literatura entonces en Paraguay, ¿cuáles son? Las obras emblemáticas. Hay un acuerdo entre los grandes escritores de que un español fue el que llegó a Asunción por cuestiones en las que él no tenía planificada. Ese español es Rafael Barret. Él llega al Paraguay en 1904 con el objetivo de cubrir una guerra civil que había. Desde el final de la guerra de la Triple Alianza hasta 1904, una hegemonía de un partido al que lo llaman Colorado, que ahora está en el poder otra vez,
es el que más tiempo estuvo en el poder en el Paraguay. Es parecido aquí también. Sí, hay partidos hegemónicos. Entonces hubo una revolución, asume el otro partido creado después de la guerra, que es el Partido Liberal, y Rafael Barre, que viene de una formación aristocrática, pone a disposición todo el talento, todo el conocimiento, y él dice en una de las cartas que yo nací como hombre en el Paraguay, y empieza a narrar, a reflexionar sobre la cuestión social, sobre la miseria. Era un Paraguay que en la frontera con el Brasil, se sufría una esclavitud llamada los yerbales, los mensualeros. Okay. Eran esclavos que trabajaban, pero de que en Asunción no se hablaba. Entonces él empieza a darle voz, a denunciar, con una prosa maravillosa. Mira, yo quiero que tú me hables de la literatura de tu país, especialmente del modernismo. Esa corriente española que dominó parte de la literatura de Sí, hay una corriente española, sí, a inicios del siglo pasado. Hay varios autores, Viriato Díaz Pérez, entre otros, pero a mi parecer sigue siendo Barret el que nos enseñó a escribir. Los otros, si bien tenían posturas de negar cuestiones sociales muy notorias en el país. De hecho, hay intercambio de artículos. En el Paraguay es muy común era común que ciertos intelectuales se atacaran en artículos de periódicos distintos. Entonces, a mi parecer, el que va y deja una obra que puede trascender hasta nuestro tiempo y puede trascender todas las fronteras es Rafael Barret. Luego hay otra española que va y vive gran parte de su vida y se llama Josefina Pla. Ella se convierte en la gran maestra de muchísimos escritores del país. Entonces, ellos dos son los escritores más trascendentales de esa época hacia adelante. Bien, Foro 45, información para el cambio, un cambio comercial.